que se trata de unir diferentes disciplinas con el fin de obtener una salud óptima, tanto del ser humano, es decir, la salud pública, como de la salud animal y del medio ambiente. ¿Y por qué esta estrategia global? Por una razón muy sencilla, porque todas ellas están ligadas. Un ejemplo, como vemos aquí, es que muchas enfermedades humanas son zoonóticas. ¿Eso qué quiere decir? Zoonosis significa que las enfermedades que tienen los animales se han transmitido al hombre. Por lo tanto, es muy importante controlar esa población de los animales que en un momento dado pueden transmitirnos las enfermedades. Un ejemplo no muy claro, ¿no?, es, por ejemplo, lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no?, que no se sabe si venía de un animal o si no, pero bueno, es una opción. Por lo tanto, importante los animales, muy importantes y relacionados con el ser humano. 3 de cada enfermedades que aparecen en el hombre son de origen humano cada año. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, al final vivimos en un mundo global donde podemos viajar de un sitio a otro, podemos llevar patógenos con nosotros en esos viajes. La presión que ejercemos sobre el medio ambiente es muy grande también. Las poblaciones silvestres cada vez aumentan y no ayuda tampoco el cambio climático. Este cambio climático que hace aumentar las temperaturas. ¿Y esto qué supone? Si imaginamos enfermedades transmitidas por vectores, como pueden ser los mosquitos o las garrapatas, estamos viendo actualmente en España emerger enfermedades que nunca había habido. ¿Y eso por qué es? Porque no teníamos los vectores, pero con el cambio climático, mosquitos, especies de mosquito que no teníamos en España y que sí que había en África, ya las tenemos aquí, al menos en el sur de España. Y todo esto es debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas. Teniendo ya esta idea de One Health o de una sola salud, ¿cómo se producen este intercambio de enfermedades, ¿no?, esta transmisión entre diferentes especies? Bueno, normalmente vamos a encontrar en la naturaleza 2 ciclos. Vamos a tener por un lado el ciclo doméstico, que sería este que tenemos aquí en naranja. Por otro lado vamos a tener el ciclo silvestre, que es este que lo he puesto en gris. Y vamos a tener el medio ambiente. Normalmente los animales domésticos y silvestres tienden a habitarse. Por lo tanto, el contacto directo entre ellos, digamos, por ejemplo, para que la transmisión sea vía inhalatoria, pues es complicada, ¿no? Porque al final no están juntos, se evitan. Bueno, pero entonces, ¿cómo se produce esta transmisión de enfermedades compartidas, ¿no?, que así es como las vamos a llamar? Principalmente a través del medio ambiente por vía indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto animales silvestres como animales domésticos pueden comer o beber en el mismo sitio. Si un animal enfermo ha comido en un lugar o ha encontrado una carcasa y está ahí comiéndosela, está eliminando un patógeno, después puede venir otra especie y infectarse. Así es como se produce principalmente la transmisión de las enfermedades compartidas entre diferentes especies. Algunas de ellas, ya hemos visto antes, también pueden afectar al ser humano. Tenemos muchísimos ejemplos sobre enfermedades compartidas. Un ejemplo muy claro y que a todos nos va a sonar esa enfermedad es la tuberculosis, que la tenemos en el bovino. De hecho hay una campaña de erradicación de esta enfermedad, pero también la tenemos en el ciclo silvestre, en jabalí, en ciervo, en tejón también, en muchas especies. Entonces, para poder controlar esta enfermedad necesitaríamos actuar tanto en el ciclo doméstico como en el silvestre. Y, por supuesto, nunca olvidar el medio ambiente. En cuanto al oso, también tenemos enfermedades compartidas y lo vamos a ver al final de esta charla. No deja de ser un carnívoro,
Por lo tanto, comparte enfermedades con el lobo, con el zorro o con el perro, en este caso del ciclo doméstico. Alguno me dirá que he dicho que es carnívoro y es omnívoro, pero bueno, ya se me ha entendido, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos vigilar, ¿no? O sea, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para identificar si algo está pasando. Hay que observar una situación para detectar cualquier cambio que pueda ocurrir. Y para eso tenemos que utilizar cosas que en el caso de la fauna silvestre, bueno, no son tan fáciles como podemos hacer otras cosas con los animales domésticos o con el hombre mismamente. Cuando identificamos un problema, sí podemos adoptar medidas de control, que en otro caso no lo podríamos hacer. Nosotros en el laboratorio, si me está viendo, se acordará, siempre decíamos, si quieres años felices, no analices. Y esa frase es tal cual. Si tú no sabes que está pasando algo, no pasa nada, no tienes ese problema. Pero claro, llega un momento que tienes que enfrentarte a ello, ¿no? Entonces hay que identificarlo para luego poder tomar medidas de control. Nos va a servir mucho también esa vigilancia que realicemos, que es de diferentes tipos, como vamos a ver ahora, para estudiar determinadas enfermedades o bueno, los patógenos a lo largo del tiempo. Y ver si hay variaciones, si un año aumenta, si otro año disminuye. Y estos trabajos a largo plazo en fauna silvestre son muy escasos a nivel mundial y son muy útiles y necesarios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos realizar esta vigilancia, ¿no? Hemos dicho que hay que descubrir la enfermedad. De repente aparece una enfermedad o unos síntomas en animales que no conocíamos. Bueno, tenemos que estudiar entonces la epidemiología. ¿Qué es eso? La epidemiología es estudiar o identificar otros actores que puedan estar actuando en ese escenario, ¿no? ¿Son los humanos, se ven afectados por esa enfermedad o los animales domésticos? Si es que sí, habrá que monitorizar la enfermedad en esos humanos y en esos animales domésticos. ¿Es la fauna relevante? ¿Afecta a la dinámica de población? Es decir, ¿puede morir parte de esa población debido a esa enfermedad? Si es así, ¿qué tendremos que hacer? Monitorizar la enfermedad en la fauna silvestre. Por lo tanto, habría también que identificar los factores de riesgo, es decir, los puntos críticos, donde se produce, por ejemplo, la transmisión de la enfermedad, ¿no? O dónde puede estar un reservorio que desconocemos. Un reservorio es una especie animal, pongamos el murciélago o cualquier otro animal que pueda estar llevando ese patógeno sin verse afectado. Ese es el reservorio ideal. Para entonces tomar acciones de control de la enfermedad, finalmente. ¿Cómo hacemos esta vigilancia a nivel de fauna silvestre? Bueno, no deja de ser complicado. Hemos dicho antes que hay que detectar la enfermedad y ver la dinámica de población, si se ven afectadas esas poblaciones, ¿no? Esos dos factores son muy importantes. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? En el paso 1, primero, obviamente, un trabajo de campo. Hay que determinar las estimas de abundancia, si esa población, qué densidad tiene, si disminuye, si aumenta, si se produce una mortalidad. Hay que muestrear esos animales, tanto suero como tejidos, y en un segundo paso, analizarlos en el laboratorio. Para, en un tercer paso, analizar esos datos que hemos obtenido y, en un momento dado, tomar medidas de control. Y hay dos tipos de vigilancia sanitaria que podemos realizar. Una es la pasiva y otra es la activa. Y son muy diferentes. La primera, la vigilancia sanitaria pasiva, digamos que detecta mortalidades anormales. Es decir, nosotros estamos en el campo y de repente observamos una mortalidad anómala de la especie que sea, en este caso del oso. Nos pongamos el ejemplo. Bueno,
no es aleatoria, porque nosotros estamos únicamente detectando los animales que encontramos. La vigilancia activa, en cambio, ya va dirigida a enfermedades específicas o concretas. Por ejemplo, si nosotros hemos detectado en el oso, por decir algo, tuberculosis, pues esa sería la vigilancia pasiva con las necrosias. Con la activa lo que vamos a hacer es estudiar a toda la población, como se pueda, para determinar cuál es el estado de la tuberculosis en esa población que tenemos de oso. Y es aleatoria. Además, nos sirve para el cálculo de la tendencia de la prevalencia. O sea, si es un caso esporádico o realmente la población tiene un problema. Si nosotros imaginamos que la vigilancia sanitaria es un iceberg, la vigilancia sanitaria pasiva únicamente nos indicaría, ¿no?, la parte por encima del agua, de la superficie. Y en cambio, la vigilancia activa ya nos permitiría tener una visión muchísimo más general de lo que está pasando. La vigilancia pasiva, como decía, al final la podemos realizar con mortalidades anormales y la opción que tenemos prácticamente única son las necropsias de animales sospechosos o que encontramos muertos. Y como vengo diciendo, esto únicamente nos permite detectar una enfermedad. En cambio, la activa, como hemos dicho, va dirigida y podemos estudiar una población muchísimo más amplia. Si nosotros hemos detectado, vamos a imaginar un ciervo, que es una especie cinegética, una determinada enfermedad, hemos encontrado una mortalidad anormal de ciervos y hemos detectado una enfermedad emergente, da igual. Bueno, ¿cómo podemos estudiar esa población de ciervo? Como es una especie cinegética, podemos realizar una vigilancia sanitaria activa durante las cacerías. Todos los animales que se cacen los podemos muestrear. Podemos obtener suero, podemos obtener tejidos y con esos podemos diagnosticar esa enfermedad que hemos encontrado con la vigilancia pasiva. También podemos capturar animales y muestrearlos. Esto es más complicado, pero también se podría hacer. Y así podríamos determinar diferentes enfermedades. Además de la que estamos buscando en ese momento, podemos también analizar otras y ver tendencias temporales. Y eso se llama monitorizar la enfermedad. De tal manera que podemos llegar a saber si realmente es un problema o no. Podría haber sido un problema esporádico, puntual, o podría ser un problema persistente en la población. Bueno, en el caso del oso, obviamente es muy complicada esta vigilancia sanitaria y prácticamente, salvo algunas salvedades, lo único que podemos hacer a día de hoy, ya digo que con algunas salvedades que explicaré al final, es una vigilancia pasiva mediante necropsias. Son muy pocos los individuos todavía que tenemos y una vigilancia activa de la población pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, las necropsias nos ayudan a determinar la causa de muerte de los animales que encontramos. Es verdad que también se encuentran pocos animales porque no siempre el acceso es fácil, otras veces para cuando se descubren ya están depredados o parcialmente depredados, pero siempre hay que realizar la necropsia de los animales que se encuentren o bien de los restos. ¿Qué nos va a aportar esto? Nos va a aportar causas de muerte, que no tienen por qué ser enfermedades, pueden ser muchas cosas, ¿no? Datos biométricos también, podemos estudiar así los animales, ¿no? Y podemos tomar muestras, ya no solo para determinar la causa de la muerte, sino que se pueden realizar otra serie de estudios. Bueno, esta sería una ficha de necropsias que se utiliza para tomar los datos de todos los animales, ¿no? Simplemente la he puesto aquí para que, para que se sepa un poco cómo se hace,
Esta sería la ficha de necrosias en el momento de que se está realizando la necrosia. Obviamente después hay que realizar muchos más estudios y que vamos a ver ahora. Se pueden realizar cuando encontramos, y qué es lo que se hace habitualmente, estos estudios que vemos aquí. Y vamos a ir viendo uno por uno para que sepamos un poco cómo se hace y para qué sirve. Bueno, estudio radiológico o con TAC. Estudio anatomopatológico. El estudio anatomopatológico no deja de ser las necrosias, es valorar las lesiones que nosotros vemos en ese animal intentando relacionarlas para llegar a un diagnóstico. Estudio histológico es de los tejidos que nosotros hemos muestreado durante la necrosia. Y además, este estudio histológico podemos realizar también por histología, que ya lo vais a ver, esto os va a resultar muy interesante, el estudio odontológico y un estudio inmunohistoquímico. Además, obviamente, el estudio toxicológico, que siempre se hace, y estudios parasitológicos, serológicos y moleculares, PCR, que todo el mundo está cansado de escuchar PCR. Bueno, estos principalmente, el parasitológico, serológico, molecular, etcétera, nos sirven para relacionar si nosotros hemos encontrado una enfermedad, bueno, pues con procesos infecciosos o parasitarios en otras especies. Bueno, vamos a ver ejemplos, ¿no?, de todos estos estudios y para qué nos sirven. Vamos a fijarnos ahora en la imagen esta de la izquierda, que es una radiografía. Este animal tenía un tumor de vías biliares. Tenía metástasis en hígado y he puesto esta porque, bueno, no es una cosa tan común. Tenía metástasis en hueso. Este es el codo y no sé si veis aquí que la densidad del hueso es mucho más clara, no es como esta. Hay osteolisis, que significa destrucción del hueso, porque había una metástasis aquí. ¿Qué vemos en esta imagen? Se ve perfectamente con este TAC que falta una vértebra. Para eso también nos puede servir. Obviamente, si al final se trata de un caso de furtivismo y el animal se le ha disparado, también con estos estudios pues veríamos si hay restos de proyectiles o similar. El estudio histológico, ¿qué es? Decía que el estudio histológico nosotros estamos haciendo una necrosis y tenemos que coger muestras, ¿no? Cogemos muestras de todo cuando se hace una necropsia de oso. Bueno, de todo, si hay de todo, si no, de lo que quede, ¿no? ¿Y qué hacemos con este estudio histológico? Estas muestras las metemos en formol y nuestro objetivo es obtener preparaciones histológicas, que son estas que vemos aquí, para después poder visualizar células, tejidos y órganos al microscopio. ¿Pero con qué fin? Con determinar qué tipo de lesiones nosotros estamos observando y que nos van a ir dirigiendo hacia un diagnóstico. Os he puesto aquí un ejemplo. Esto no es de un oso, pero bueno, para que nos centremos. Esto es imagen de encéfalo y esto serían neuronas. Bueno, esto que está aquí no tendría que estar aquí. Este estudio histológico ya nos está indicando que hay una encefalitis. Si realizamos un estudio inmunohistoquímico, que significa detectar, en este caso, el patógeno y ver dónde está, podemos ver en color marrón que ese patógeno se ha tenido, como vemos aquí, dentro de las neuronas. Con lo cual, si hemos hecho una necrosia que ya nos ha medio indicado lo que está pasando, luego hemos hecho histología y hemos visto lesiones características de algún tipo de enfermedad, y además realizamos inmunohistoquímica ya dirigida, claro, porque ya estamos intuyendo qué pasa, ya tendríamos un diagnóstico. Pero aún así, hay veces que tenemos que hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, PCR o cultivos. Bueno, he dicho antes que mediante histología también realizábamos el estudio odontológico. ¿Y esto cómo lo hacemos? Todos sabemos que la edad de los árboles se mide con los anillos, ¿no?, que tiene el tronco. Pues la edad de los osos se mide de la misma manera, pero con el diente.
Entonces, cada vez que tenemos una necrosia, cogemos muestra de diente, bien de colmillo o de primer molar. Hay que decalcificarlo, porque claro, si no es imposible cortar para obtener una sección histológica como la que veíamos antes, que son micras, es muy pequeña esa sección, necesitamos decalcificarlo y se tarda aproximadamente un mes en decalcificar estos dientes. Cuando ya está decalcificado ya se puede hacer un corte y haríamos un corte a ese nivel que vemos aquí, o bien a este o a este. Y esta no es imagen histológica, es de un libro, pero bueno, para que se vea bien cuál es el sentido de esto, ¿no? Si nosotros hacemos un corte aquí, nos está indicando 1, 2 y 3 aquí, y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que cada línea que vemos es un año, con alguna salvedad, pero en principio es así. Bueno, imaginamos que nosotros ya ha pasado un mes, ya hemos decalcificado esto y hemos realizado el procesado histológico. Pues esto es lo que obtenemos. No sé si veis aquí, como vamos viendo, diferentes líneas. ¿Las veis? Cuando contamos esto, en este caso este animal tenía 19 años. Y así es como podemos saber la edad de los osos utilizando el estudio odontológico. Bueno, más estudios que realizábamos. El toxicológico. Como dije al principio, esto se realiza en todos los osos que aparecen muertos y que se necrosian. Esto como rutina se realiza para detectar si ha habido al final un tema de envenenamiento o cualquier otro tipo de veneno. El estudio parasitológico también es útil y se puede hacer de diferentes maneras. Por supuesto, de heces, aquí podemos detectar pues, nematodos que son como lombrices, gusanos, etc. Pero hay determinadas enfermedades como la sarna que la podemos detectar también mediante estudio histológico. Veríamos el ácaro, el responsable de la sarna, que sería este bicho que tenemos aquí. Hemos tenido casos de sarna demodécica en oso últimamente. Bueno, pues también mediante histología se pueden ver. Estudio serológico, muy importante. Presencia de anticuerpos frente a diferentes patógenos. Aquí quiero hacer una salvedad porque, también se ha hablado últimamente durante un año, de la serología y de anticuerpos y de antígenos y de todo. Bueno, a ver, el estudio serológico, cuando nosotros detectamos anticuerpos, no está indicando que estamos enfermos, únicamente está indicando que o nos hemos infectado o hemos estado en contacto con ese patógeno concreto, pero no indica enfermedad. Puede ese individuo tener enfermedad, pero eso no lo está indicando el estudio serológico, solo indica eso. ¿Vale? Por lo tanto, para realizar estudios de prevalencia a largo plazo son muy útiles. Porque si nosotros imaginamos que analizamos 100 animales todos los años durante 10 años, ¿no? Pues el primer año pueden ser positivos el 20%, el segundo año el 5%, el tercer año bajar, el cuarto subir. Podemos ver tendencias, si hay brotes en algún año, ¿no? O se aumenta esa prevalencia. Por eso los estudios serológicos son tan importantes. Bueno, la PCR también, esa famosa PCR que llevamos escuchando un año. ¿Para qué nos vale? Bueno, la PCR no es de ahora, la PCR se lleva utilizando décadas, ¿no? Y además del uso para diagnóstico, tanto de infecciones virales como bacterianas, nos vale para genotipar esas cepas o variantes, ¿no? Saber si, por ejemplo, son nuevas o son las que siempre ha habido. Y nos vale también en el caso del oso, para determinar el sexo. Hay veces que los animales están parcialmente depredados o prácticamente solo quedan restos, entonces es muy complicado saber si era un macho o una hembra. Entonces con la PCR también podemos saber eso. Y además se pueden identificar individuos y determinar si son parientes o no, es decir, un control de filiación.
Con lo cual la PCR en este sentido tiene muchos usos, además del que ya conocemos de diagnosticar la infección. Bueno, y el microbiológico, pues obviamente aquí ya lo que intentamos obtener es el microorganismo, ¿no? O sea, cultivarlo y obtenerlo. Por ejemplo, aquí vemos unas colonias, pues así es como veríamos tras el crecimiento ese microorganismo. Bueno, con todo ello, entonces, si nosotros hemos partido de una necropsia, las lesiones macroscópicas, quieren decir las lesiones que nosotros vemos durante la necropsia, ya nos han ido en muchas ocasiones dirigiendo hacia un diagnóstico. No siempre, ¿eh? Hay veces que es muy complicado y que las lesiones estas que vemos durante la necropsia, pues bueno, son complicadas de interpretar. Pero para eso tenemos todos los estudios que hemos visto hace un momento. Con ello así podemos llegar a un diagnóstico de la causa, o sea, de qué ha pasado, que puede ser enfermedad o bien no. También hay que tener en cuenta esto, que muchas veces el oso cuando se recupera pues ya ha pasado un tiempo, entonces ha entrado en autólisis y en putrefacción. Entonces las muestras ya no son las totalmente idóneas, pero bueno, siempre se puede hacer algo. Bueno, con todos estos estudios nosotros hemos realizado necropsias desde 1998 hasta ahora, de osos que han ido apareciendo muertos. Y aquí he puesto en esta diapositiva las causas de muerte en los osos que hemos necropsiado. Es verdad que la intervención humana todavía es importante, ¿no? Un 33% de estos animales, aquí las hemos clasificado, en causas, digamos, por culpa del ser humano o no. Y como digo, el 33% de los animales murieron a causa del hombre. Unos por disparos, otros por lazos, otros por veneno. O sea que esto sigue pasando, afortunadamente, cada vez menos, pero sigue pasando. Pero aquí lo importante, y ya que estamos, esta charla principalmente es de control sanitario, he puesto en rojo que 3 de los 21 animales en los que realmente pudimos hacer una necropsia arreglada porque estaban completos, 3 presentaban hepatitis infecciosa canina y no presentaban solo infección, presentaban enfermedad, es decir, murieron por hepatitis infecciosa canina. Y 5 de ellos 4 por clostridiosis, que es otra enfermedad infecciosa. Si nosotros hacemos la clasificación por animales que murieron por causas infecciosas y no infecciosas, vemos que el 42% de ellos, o sea, casi la mitad, murieron por una causa infecciosa. Esto es importante porque es el primer estudio que determina que una causa infecciosa es causa importante de muerte, que en otros estudios a nivel mundial no se había visto. Por ejemplo, estoy poniendo aquí un estudio sobre oso negro de 146 osos y salvo por la sarna, que ocupó el 7,5% de las muertes, vemos que no aparece ninguna otra enfermedad infecciosa. Otros estudios que se han realizado en Suecia tampoco detectaron enfermedades infecciosas como causa importante de muerte. Por eso, esto tiene que ser un toque de atención para que ahora que las poblaciones ya se están recuperando, tengamos que introducir la variable de la sanidad en el juego, ¿no? Bueno, y voy a explicar un poco, porque creo que merece la pena, porque no deja de ser una enfermedad compartida, que es lo que estamos también tratando hoy. Vamos a hablar un poco de la hepatitis infecciosa canina, que vimos en estos animales. Bueno, la hepatitis infecciosa canina es una enfermedad, como dice, de perro, ¿no? Canina. Afecta también a otros carnívoros, como vemos aquí, silvestres, ¿no? El lobo, la nutria, el zorro o el hurón. En el caso de los perros, es una enfermedad clásica de perros, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los perros domésticos es obligatoria en el programa vacunal.
Con lo cual es muy complicado que nosotros encontremos un perro doméstico en el que encontremos enfermedad de hepatitis infecciosa canina. En cambio, en la naturaleza sí que se ve. ¿Qué pasa con los osos y esta enfermedad? Bueno, está producida por el adenovirus canino tipo 1, ¿no? Bueno, en osos en cautividad sí que había habido hasta el 2018 casos esporádicos de muerte, esporádicos, o sea, de enfermedad y muerte por culpa de esta enfermedad. Esto en animales en cautividad. Y en el caso de animales tanto en cautividad como en libertad, también se habían detectado anticuerpos frente a la enfermedad. Pero hasta 2018 no se había detectado ninguna muerte en animales silvestres. Y ocurrieron a la vez muertes en oso negro en Alaska y aquí, en el oso cantábrico, como hemos visto antes. 3 animales, 2 esbardos y 1 adulto, murieron por hepatitis infecciosa canina. ¿Para qué nos sirvió la necrosia? Bueno, estas imágenes no sé si a alguien le dará un poco de cosas, sobre todo esta, pero bueno. Esto es lo que se ve. Nosotros en la necrosia ya observamos, esto es hígado, hepatitis, bueno, ya nos está indicando que la enfermedad afecta al hígado. Si apreciamos esta zona más clara, esto es necrosis. Necrosis significa muerte celular. Fijaros cómo está este hígado, casi todo él presenta necrosis. Esto ya nos estaba indicando, obviamente, que algo estaba pasando en el hígado, ¿no? Todavía no sabíamos que era un proceso infeccioso. Entonces, cuando realizamos la histología, ya vimos lesiones características de hepatitis. Como, bueno, yo ya sé que esto es difícil de interpretar, pero bueno, aquí se ven lesiones de hepatitis, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces para confirmar que realmente estábamos ante este proceso? Realizamos PCR. Y estos animales fueron positivos a adenovirus canino tipo 1. ¿Para qué hemos dicho también que nos sirve la PCR? Para genotipar y determinar si son cepas nuevas o la cepa de siempre, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos con este virus. ¿Y qué determinamos? Que era igual a otros virus que habían aparecido en zorro en Italia, en el Reino Unido, y perros de Portugal, de China y de Australia. ¿Cómo se hace esto? Nosotros con la PCR lo que obtenemos un producto, ¿no? Ese producto se secuencia y esa secuencia se sube a una base de datos mundial donde otros investigadores o bueno, otras personas, ¿no? Han subido secuencias de este virus y de otros, ¿no? Las bases de datos son inmensas. Entonces nosotros comparamos nuestra secuencia con las que hay en esas bases de datos. Si es igual, como en este caso, queda idéntica, pues podemos decir que nuestro virus es igual a este. Pero hay casos en los que los virus son diferentes. Estamos subiendo una secuencia que no está registrada hasta ese momento. Es el caso, por ejemplo, que ha pasado con el coronavirus, ¿no? O sea, era algo que no existía. Bueno, y entonces cuando llega ese momento, pues tú ya dejas subida la secuencia y encima estás determinando que estás ante una enfermedad emergente, que nadie antes, bueno, puede ser porque no tuviera los medios, ¿no? Pero en principio es nueva porque nadie la ha registrado. Por eso también es muy útil la PCR para secuenciar estas cepas. Bueno, y hemos comentado que tuvimos 3 animales. Aquí en rojo, a ver, aquí están representados los 21 animales de los que pudimos realizar la necrosia. Y en rojo he señalado los positivos a hepatitis infecciosa canina, los que murieron por ello. Y vemos que están muy cerca, se encontraron en más o menos 50 kilómetros a la redonda los 3, en años diferentes, no en el mismo año. Bueno, esto nos está indicando que algo, ¿no? estaba pasando en ese área o puede pasar. ¿Qué hemos dicho con la vigilancia? Que de momento con la vigilancia pasiva detectamos la enfermedad, ¿no?
¿Y qué era lo siguiente que teníamos que hacer? Estudiar la epidemiología. Bueno, la epidemiología también nos ayuda muchas veces a determinar por qué ha podido estar pasando eso, ¿no? Bueno, estudios previos, uno de 2015, ya indicaba que la infección podía ser enzootica en Asturias, en lobo. Otro estudio más reciente también indica lo mismo y además en este estudio, en el de 2021, se pudo realizar PCR de las muestras de los lobos. Hemos dicho que, bueno, que al final es una enfermedad de carnívoros, ¿no? Tanto los lobos como los osos de Asturias comparten exactamente la misma cepa de adenovirus canino tipo 1. ¿Eso qué significa? Que en un momento dado ha habido transmisión interespecies. Hay que tener en cuenta que este virus se transmite por orina, por heces, por secreciones nasales y oculares y, como decía, aunque estos animales se eviten, pueden estar comiendo en el mismo lugar, todas estas secreciones se contaminan el medio ambiente, ¿no? Y por eso se puede producir la transmisión interespecies. Obviamente tampoco podemos obviar que pueda haber perros domésticos que no estén vacunados y que puedan ser también fuente de infección, pero bueno, en principio vamos a pensar que todos vacunamos a nuestros perros, ¿no? Bueno, decía que en principio la vigilancia en el oso es pasiva. ¿Pero qué podemos hacer si nosotros ahora ya hemos detectado con esta vigilancia pasiva, como en el caso anterior, que tenemos hepatitis infecciosa canina? Bueno, pues es complejo realizar una vigilancia activa para monitorizar la enfermedad con la población actual que tenemos, pero bueno, siempre se pueden hacer cosas. Se pueden hacer análisis coprológicos en muestras de campo, no solo para esto, para otras muchas enfermedades. Se pueden muestrear animales que se capturan. Por ejemplo, el caso de las osennas. Se les puede sacar sangre, se puede determinar si existen anticuerpos frente a esta u otros patógenos. Porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que el oso no deja de ser un animal y que puede morirse de enfermedades como se mueren todos los animales y nosotros también, ¿no? Y hay otras enfermedades que circulan por ahí, en Asturias, en fauna silvestre, que hay que tener también en cuenta que se tienen que tener en cuenta, como el moquillo canino, la enfermedad de Aujeszky, que en un momento dado también pueden afectar al oso y que todo lo que podamos hacer para determinar si el animal ha estado en contacto o no con ellas es importante. Bueno, yo ya estoy terminando la charla. No quiero alarmar, por supuesto, simplemente dar un toque de atención a que la sanidad es realmente importante. También creo que ha quedado demostrado durante este año, por desgracia, ¿no? Y que tenemos que actuar, mientras podamos, hay que actuar. Sobre todo, lo que podemos hacer es vigilar, ¿no? Y si vemos que empeora, ¿no?, la situación, pues obviamente tendremos que controlar, ¿no?, de la mejor manera que sepamos. Y no olvidarnos nunca del medio ambiente. Nada, pues muchas gracias. Simplemente quería terminar agradeciendo a la Fundación Oso de Asturias por haberme permitido esta charla y comentar también que estos estudios son muy complicados y que yo estoy aquí hoy representando a esta charla, pero lo que hay detrás es muy importante. Es a través de la colaboración de las administraciones. Aquí han participado en este estudio tanto la Junta de Castilla y León como el Principado de Asturias, diferentes universidades, el SEIDA. Es decir, es un trabajo complicado, pero bonito. Y nada más. Muchas gracias. Vale, Ana, muchas gracias. Muy chula, la verdad es que muy chula y muy interesante.
Bueno, si tenéis preguntas, si queréis escribir alguna cosilla en el chat. Hasta ahora había una que preguntó Luis si podías explicar qué es enzootico, pero bueno, Luis Miguel ya lo explicó. Vamos, básicamente quiere decir que se mantiene una enfermedad en una población. La población, sí, eso es. No sé si Sí. quieres añadir algo más a ese comentario. No, no, simplemente eso, que hay enfermedades que sí que circulan en una población de manera constante y otras enfermedades que aparecen de repente. Esa es la diferencia. Que cuando la población, digamos, lleva con ello mucho tiempo, digamos que no afecta en gran medida porque se ha adaptado a ella, ¿no? No afecta en gran medida, por ejemplo, no se van a morir muchos animales ni nada de eso. Vive con ello, digamos. Que no tiene nada que ver con una enfermedad emergente que de repente llega a una población y puede incluso arrasar completamente con ella. Esa es la diferencia. Vale. Mira, otra pregunta de Rosa. Bueno, gracias Ana, genial. Una pregunta, ¿con estos resultados o datos la administración está haciendo algo? ¿Lo tiene en cuenta para la conservación del oso? Sí, a ver, es lo que decía, lo que he dicho al final en la última diapositiva. Este trabajo al final es bueno, es que sin la administración no se podría realizar. Obviamente ellos son conscientes de lo que de lo que pasa, de todo, obviamente, y por supuesto que está implicado bueno, eso, en mejorarlo todo. Vale, pues bueno, si hay alguna más, yo mientras tengo un par de preguntas un poco a modo de curiosidad, ¿vale? Vale. Por un lado, ¿se hace genética y más a nivel de identificación de individuo y parentesco de todos los osos que hacéis necropsia? Sí, lo que pasa es que cuando se realiza una necropsia, normalmente ya hay grupos, digamos, que piden determinadas muestras para realizar determinados estudios. Entonces, nosotros esa parte no la hacemos, Vale, pero sí que se hacen estudios genéticos, se mandan a otros laboratorios. vale, vale. Y después esta otra pregunta, simplemente también por curiosidad, lo del tema de lo de los dientes, de que se puede saber la edad, ¿eso es en todos los carnívoros? No. El que más problemas da es el jabalí. En ese es muy complicado saberlo, pero por ejemplo, en tejón, en jineta, también en cetáceos también se puede hacer, en ciervo, en todos estos sí. El que te da siempre problemas si no es muy bueno hacerlo es en el jabalí, en los demás sí. Vale, vale, perfecto. Mm. Vale, una pregunta de Javier. Parece difícil separar causas naturales de causas humanas. ¿No se mezclan o enlazan las causas? No, a ver, las causas de naturaleza humana simplemente hemos encuadrado en ellas las que el hombre ha tenido que ver. Quiere decir, eh, pues disparos, lazos, envenenamiento o manejo del animal que entra en estrés de captura y al final muere. Esas son las únicas que hemos encuadrado, las de causa humana. Causas naturales, bueno, naturales. Podemos decir que una enfermedad igual no es natural, pero nos referimos a que el hombre no ha intervenido para nada. Y dentro de esas encuadramos tanto las enfermedades como las peleas entre osos o traumatismos varios por otras circunstancias. Vale. La otra es si hay datos de perros vacunados de estas enfermedades. Sí, a ver, el calendario vacunal de los perros domésticos es muy claro. Están vacunados frente a moquillo, están vacunados frente a hepatitis. Bueno, quien los vacune, pero vamos, es algo que se hace. Eso sí que se lleva muy a rajatabla. Entonces, bueno, en principio, hombre, obviamente igual en un entorno rural no se puede haber perros no vacunados. Bueno, sí, puede haber. Pero bueno, en principio vamos a pensar que todo el mundo hace los deberes. ¿Hay un seguimiento continuo para detectar algún tipo de enfermedad a través de la recogida de heces? No, bueno, de parásitos sí, de parásitos esto, si Javier Navas está escuchando, seguro que él tiene más información sobre eso, pero de parásitos sí, yo creo que el CSIC está haciendo algo con ello, pero de otras enfermedades que yo sepa no. Pero Vale. bueno, es cuestión de ponerse, que ya lo estamos planteando. Vale, y otra, ¿cómo podemos controlar los agentes la vacunación de perros en el campo con las tarjetas veterinarias?
Bueno, a ver, obviamente es menos la rabia, que es obligatoria, el resto son opcionales, pero todo el mundo todo el mundo, cuando se hace con un perro, ya lo tiene que vacunar a los 2 meses de diferentes enfermedades, víricas además. Y tienes tu cartilla veterinaria donde lo pone. No sé si se refiere a eso. Claro, supongo que será un poco que cómo se puede controlar el que los perros estén vacunados, ¿no? O sea, yo tengo un perro, ¿qué manera hay de que alguien externo controle que yo lo tengo vacunado? Que supongo que será, no sé si A piden... ver, la única manera es que cuando la rabia sí que es obligatoria y está dentro de un programa. Entonces tú vas al veterinario y te pone la vacuna de la rabia. Ese es el momento que él puede controlar que tú le estás vacunando para otras cosas, pero obviamente si no le estás vacunando tampoco va a decir nada. O sea, Vale, no es una cosa que se controle, que haya como una policía sanitaria, ¿no? que lo busque. No. Eso va también en el bien hacer de cada uno. vale, por aquí dicen que la vacunación de perros frente a hepatitis es recomendada pero no obligatoria. Por lo tanto, Eso es lo que estoy diciendo. La única obligatoria es la de la rabia. vale, y aún así Las la de la otras, rabia, yo ¿eh? quiero recordar que depende de la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que no es... Bueno, el mío, por ejemplo, es obligatoria. Bueno, también depende depende de cada comunidad porque depende de la prevalencia que tengan de rabia. Si ya no tienen nada de rabia, ya no es necesario vacunar. Vale, Pero bueno, esa es la única obligatoria. Las demás ya te digo que dependen del buen hacer. vale. ¿Se ha detectado hepatitis en lobos? Sí, a ver, lo que pasa que nosotros hemos detectado en los dos... a ver, hay un artículo de 2015 que detectaba bastante por PCR, hablamos, no quiere decir que estén enfermos, porque nosotros no hemos encontrado ningún lobo con síntomas y digamos que haya muerto por hepatitis. Pero sí que en el último estudio este que comentaba de 2021, el 14% de los lobos analizados eran positivos a hepatitis infecciosa. Y además era la misma que la que encontramos o sea, el virus, digamos, la cepa del virus era la misma que la del oso. Vale, bueno, y aquí, ya volviendo al anterior, más que esto yo creo que ya da para un debate más grande, que dice que la pregunta iba por ahí y que este tipo de estudios, si no debería hacer que ciertas vacunas sean obligatorias en perros. Pero bueno. Hombre, a ver, sí, a ver, yo eso tampoco puedo decir sí, no, ¿no? Pero obviamente, a ver, yo tengo un perro y yo le vacuno de todo todos los años, pero porque yo también creo en las vacunas, o sea, pero sé que también cuestan dinero, que económicamente, pues bueno, al final es un gasto, pero eso ya es que es una cosa... Sí, efectivamente. Y hablando de venenos, ¿cuáles habéis detectado con más asiduidad? Pues a ver, solo hay confirmado un caso de estricnina en oso, ¿eh? Vale. En lobos yo creo que alguno más, no sé si también, pero yo ahora mismo no sabría, aldicar me suena que también se ha detectado, pero en osos estricnina, solo uno, ¿eh? Vale. Bueno, pues en principio ya no hay más preguntas, así que justo Bueno, además a la hora, pues exactamente. muy bien. Así que nada, Ana, muchísimas gracias. Gracias Gracias a por estar vosotros, aquí con nosotros. muy Y bien. nada, deciros que la charla está grabada, así que unos días se subirá y lo publicaremos en las redes sociales. Y nada, gracias por estar aquí en las charlas y seguiremos cada semana con una de ellas y ya iremos, serán todos los jueves a las 8 e iremos un poco publicitándolas en las redes sociales. Muy bien, pues nada, muchas gracias y a todos por estar aquí. Buenas noches. Chao, chao.